Dios le bendiga a todos. Amén, Estamos doctor. comenzando. Bendiciones Roberto, bendiciones Maribel, bendiciones Ulfredo. Amén. Gracias, Dios le bendiga. Ricardo, Giovanni, todos los que ya están presentes en esta ocasión, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Esta materia, primeramente permítame felicitarle a todos porque ya están concluyendo lo que es su maestría en psicología cristiana. Un avance muy importante, apenas comenzaron ayer, amén, y ya prácticamente están concluyendo esta hermosa carrera para poder unirse a lo que es la psicología cristiana y la consejería en la iglesia del Señor. La materia que hoy comenzamos tiene por nombre Conceptos psicológicos para el obrero cristiano. Y el primer nivel que vamos a ver, la primera presentación que vamos a tener, son los fundamentos de la psicología, que es prácticamente una conceptos fundamentales que como pastores, ministros, predicadores, tenemos que nosotros ir teniendo esos conceptos firmemente establecidos para poder relacionarnos con el tema de la salud mental en la iglesia. Sabemos que la iglesia y los ministros cristianos están siempre en primera línea con respecto a lo que es la salud mental. Hay muchas personas que acuden a Dios cuando se siente afligido, cuando se siente enfermo, cuando se siente triste. Lo primero que hace es acudir a Dios, ya sea para clamar o acude a Dios simplemente buscando ayuda, auxilio. Y muchas veces nosotros estamos en esa primera línea que tenemos que identificar cuando se trata de un caso de salud mental, ya sea para nosotros ministrar consejería o para nosotros referirlo a un profesional que le ayude más profundamente y en caso que requiera algún tratamiento que también se lo pueda aplicar. Pero ahí estamos nosotros aprendiendo, gracias al Señor, que esas etapas pasadas la hemos superado, que casi siempre nosotros estigmatizamos lo que es las enfermedades mentales como algo malo, algo pecaminoso, algo diabólico, cuando muchas veces se trata simplemente de eso, una enfermedad mental. Así que le damos la bienvenida a esta importante materia, conceptos psicológicos para el obrero cristiano. Nuestra primera presentación o nuestro primer módulo trata sobre los fundamentos de la psicología. Y en esto vamos a estar versando en esta presentación que tenemos en el día de hoy. El libro de texto me parece que ha sido compartido a través del grupo de WhatsApp con todos ustedes, pero también se lo voy a enviar junto con estas presentaciones a su correo electrónico. Al final estaremos pasando lista. Me parece que también casi tengo toda la información de ustedes. Amén, porque hemos dado clase en otras ocasiones y simplemente vamos a rectificar o actualizar cualquier información equivocada que yo pueda tener. Así que bienvenidos todos a esta primera presentación y esta primera clase es sobre fundamentos de la psicología. El objetivo de este primer módulo, conocer los conceptos fundamentales de la psicología, que lógicamente es lo que trata la asignatura. Ese es el cognitivo. Y el afectivo es apreciar los aportes de la psicología en el campo de la teología pastoral. A veces nosotros, lógicamente, sentimos desdén o a veces manifestamos desdén por la psicología o rechazo a la psicología y no debe así porque no debe ser así porque hay muchas áreas de la psicología que pueden ser efectivas en el campo de la teología pastoral. Y en la parte práctica, en la parte de habilidades o psicomotor, es cambiar nuestra perspectiva acerca de la psicología en el campo ministerial y específicamente tratar mejor a las personas que tienen problemas con salud mental. Así que esta materia, nosotros hemos planteado estos tres objetivos para ver si logramos alcanzarlo y si lo alcanzamos, lógicamente hemos sido bendecidos. Ahora bien, ¿qué es psicología?
es una primera pregunta que nos hacemos. Yo sé que ustedes saben lo que es psicología porque han dado muchas materias que tienen que estar relacionadas con la psicología y por tanto este concepto ya lo dieron en la introducción a la psicología. Amén. Pero vamos simplemente a repasarlo con diferentes actores. Según Aristóteles, psicología se deriva de las voces griegas psiqui, que es alma, y logos estudio, o sea que este es el concepto más elemental de la psicología dado por Aristóteles, el gran filósofo. Para el conductismo, porque cada corriente psicológica define, amén, esta ciencia desde su perspectiva. Para el conductismo, la psicología es la ciencia que estudia la conducta, porque lógicamente ese es su enfoque principal. También se declara que la psicología estudia todos los fenómenos psíquicos y esto es porque principalmente las diferentes etapas que pasó la psicología, al principio se enfocaba en los pensamientos o en el alma, pero como el alma es intangible y no se puede estudiar, la psicología como que no adquiría ese carácter científico. Luego se comenzó a enfocar en los pensamientos y finalmente se enfocó en la conducta humana. Y a través de la conducta humana nosotros estudiamos los pensamientos y podemos decir que la psicología se ha convertido en una ciencia práctica. En cambio, la definición materialista de psicología, mecanicista, perdón, materialista, mecanicista, las dos cosas, se contrapone al punto de vista idealista, considera al organismo como una máquina y así tiene que la psicología simplemente se define como esta cosa. El materialismo dialéctico, que es de Karl Marx, amén, propone a la psicología como la ciencia natural y biológica que estudia la vida psíquica de las personas. De hecho, por estar asociada con el materialismo, la psicología siempre se ha visto como enemiga de lo que es la fe cristiana y de la religión en particular. Y mucho más cuando grandes psicólogos como Freud por ejemplo, se manifestó al principio como si fuese la psicología, diríamos, contraria o antagónica con la religión. Y eso dejó un sabor amargo con relación a la psicología, pero gracias al Señor que esos encontronazos entre la psicología y la teología se fueron disminuyendo y ahora hay un acercamiento entre ambas ciencias que nos permiten a nosotros a hacer un enfoque razonable sobre la misma. En la actualidad, la psicología se considera como la ciencia social y biológica que estudia la conducta humana y los procesos psicológicos, ambas cosas. En el libro Psicología General de J. Jiménez se presentan estos conceptos, o sea que él enfatiza en cada uno de estos conceptos para tener una apreciación. Recuerde que estamos hablando de conceptos psicológicos fundamentales para el obrero cristiano. En el campos de la psicología, ¿cuáles son estos campos? Bastante. La psicología, podemos decir que la psicología originalmente estaba muy limitada, pero en la actualidad la psicología ha expandido a todas las áreas del saber humano y se ha expandido a todas las áreas de la actividad humana. Por ejemplo, hablamos de psicología jurídica, que cuando estudiamos leyes, que a mí también nos tocó estudiar leyes, también se imparte esta asignatura, lo que es psicología jurídica, para conocer sobre todo la personalidad del hombre delincuente. Y hay muchos casos que ustedes han estudiado, como es la esquizofrenia, que también está asociado a algunos tipos de delitos que son de índole agresivo, igualmente el sociópata, la sociopatía, y también conductas anormales del individuo que generan en hechos delictivos, en hechos violentos, y por lo tanto hay una rama jurídica que también estudia la psicología. Igualmente se habla de psicología deportiva, aunque originalmente la psicología nació en el campo militar, para los grandes discursos de los generales, para motivar a los ejércitos, a los soldados a combatir con ferocidad. Y así surge la psicología, para levantar el ánimo, levantar la moral. Y se expandió en el campo también de la religión, la psicología, de la religión de los antiguos, la religión romana. Y se ha expandido prácticamente en la actualidad
a muchísimos campos. En el campo deportivo, lógicamente, es importantísima la psicología. Usted sabe que la psicología influye en el éxito de la carrera deportiva de muchas personas y hace falta una persona que siempre esté motivando, alentando a los equipos deportivos para poder ganar, y muchas veces o casi siempre el rendimiento deportivo depende de la actitud o de las creencias del deportista, y por lo tanto hay una psicología deportiva que se está desarrollando y un campo muy bueno, amén, el cual se puede trabajar. La psicología social, la psicología de la salud o psicología clínica, la psicología forense, que es en los tribunales, la psicología industrial y otras ramas más de la psicología que podemos contemplar en el campo actual de lo que es estos tiempos que hemos vivido. Siempre nos enfocamos y no podemos olvidarnos de lo que es la psicología clínica, que es la que se practica dando consulta y recibiendo personas con algunos problemas para nosotros tratar de orientarlo correctamente o tratar de corregir o dar terapias conductivas, por ejemplo, o terapias cognitivas a personas que así lo requieran y que estén en necesidad de tales tratamientos de acuerdo a la conducta o la conducta que ellos estén presentando en ese momento. Ahora bien, tenemos que ver no solamente esto, la psicología nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y siempre digo esto, cuando estudiamos psicología, es como estar en la iglesia. La iglesia, usted como ministro está preparando los sermones, está preparando los mensajes, y Dios está sobre usted dirigiéndolo con su Santo Espíritu, le dando iluminación en la palabra, en el verbo, para usted preparar hermenéuticamente un mensaje bien trazado. Pero ese mensaje primero nos habla a nosotros. Amén. Nos ministra a nosotros. La palabra del Señor nos ministra primero a nosotros, y en esa medida que nos ministra a nosotros es que tendremos la unción para poder ministrarle también a otros. Así que cuando estudiamos psicología, los primeros pacientes somos nosotros. Los primeros que tenemos que examinar cuáles son nuestros problemas, nuestros defectos, qué tenemos que mejorar, somos nosotros. Que tenemos que entendernos, somos nosotros. ¿Cómo yo puedo entender a un hermano de la congregación o a una persona de la comunidad si no me entiendo a mí mismo? O sea, debo relacionarme y conocerme a mí mismo, comprender cómo somos, aceptarnos. De esta forma aprendemos a ser más libres y a confiar en nuestros propios criterios. Eso nos da fortaleza para nosotros poder desarrollarnos en el campo de la psicología. Veamos ahora brevemente las diferentes etapas históricas que la psicología ha atravesado. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, en primer lugar, amén, déjeme, perfecto. En primer lugar, podemos ver que se distinguen las siguientes etapas. Vamos a ver si, perfecto. Etapas científicas, etapas precientíficas de la psicología. Déjeme darle entrada a algunos hermanos que están solicitando entrada. Perfecto. Correcto. Amén. Primero hubo una etapa precientífica donde la psicología comenzaba a formarse, a desarrollarse como ciencia, nacía como ciencia. Esta etapa comenzó con especulaciones filosóficas. Estas especulaciones filosóficas trataban de la naturaleza humana, y lógicamente que tenemos a Platón, Sócrates, Aristóteles, la escuela platónica, por así decirla, que hizo grandes aportes en el campo de la psicología. Estos eran los primeros psicólogos, pero no eran psicólogos clínicos, era apenas la psicología comenzaba. Intento por sistematizar y ordenar datos, y también finaliza con cambios en el campo del saber de la psicología. Por otro lado, filósofos griegos también como Anaxágora, como Platón, Epicuro, Lucrecio, también hicieron grandes aportes en este tiempo a la psicología precientífica. Incluso podemos ver que ya en la Edad Media aún la psicología no se había convertido en una ciencia, porque de hecho la psicología es una ciencia muy joven.
que tiene poco tiempo de existencia, aunque conocemos una etapa precientífica bastante antigua, pero como ciencia se desarrolla tardíamente. Teólogos como Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, también en el estudio del alma, en el estudio del hombre, que en ese campo es la antropología bíblica, también habló y hicieron grandes aportes a lo que es la psicología. También Juan Luis Vive es considerado el padre de la psicología moderna por los aportes que hizo a esta ciencia. Juan Luis Vive fue un filósofo español, padre de la psicología moderna. El objeto de estudio ya no es el alma, sino la mente, porque estos filósofos trataban sobre el alma y lógicamente, mientras la psicología estaba enfocada en el alma, no era posible alcanzar el desarrollo científico porque el alma no puede ser puesta en un laboratorio y nosotros no podemos estudiar el alma. Así que se enfocó después en la mente y cuando se enfoca en la mente, ahora comienza la psicología a tener ciertos aspectos modernos, pero aún faltaba mucho más para desarrollarse y adquirir una calidad totalmente científica. Autor de varios libros detallando los atributos y componentes de la mente, cómo se relacionan entre sí. Así que sus escritos formaron parte de lo que podríamos llamar el nacimiento de la psicología moderna. La psicología fue llevada a un nuevo nivel. Inicia con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental que se hizo en el 1879 y prosiguió también con Wilhelm Monk, considerado el padre también de la psicología moderna, y esto marcó una transición de la especulación a la experimentación. Así que esto fue un segundo nivel o un segundo estadio de la psicología. Amén. El primer estadio se enfocaba en la mente, pero cuando la psicología ya comenzó a establecer, por ejemplo, estudios y establecer también laboratorios experimentales, ya lógicamente la psicología se convierte en una ciencia experimental y eleva su nivel a otra dimensión. Asimismo, proseguimos. Etapa científica. Se desarrollan 6 orientaciones psicológicas, que es la etapa en que actualmente nos encontramos. Entonces, primero, 6 orientaciones o 6 escuelas psicológicas que vamos a conocer y vamos a considerar. Y también se caracteriza esta etapa científica porque se implementan nuevos métodos mucho más científicos de experimentación y de investigación. Y surgen nuevas áreas o especializaciones de la psicología. Jamás en ese tiempo se hubiese pensado que había psicología cristiana y cómo la psicología se hubiese mezcla o se orienta juntamente con la religión y juntamente con la teología. Pero ahora, con tantas especializaciones que tiene la psicología, es fácilmente comprensible que así es. Ramas de la psicología. Hablamos de algunas diversificación de la psicología, pero vamos a ver esta psicología científica, cuáles son las ramas concretas que se están manifestando en la actualidad. Aquí vemos en esta imagen esta rama, psicología experimental, que esta psicología experimental es que le dé el carácter científico que actualmente tiene. Pero también hablamos de fisiológica, o que es la farmacológica o farmacología, que son ya medicamentos, drogas que se han desarrollado para tratar problemas específicos de la conducta humana o del sentimiento humano, de las emociones humanas. Estas, por ejemplo, tratan lo que es problemas de ansiedad, tratan problemas de depresión. Muchos de estos problemas, lógicamente, pueden ser tratados a través de la farmacología. Otros tienen que ser tratados desde el punto de vista de la mente, del pensamiento y requieren otro tipo del pensamiento. Los psicólogos no están para recetar, diríamos, drogas a las personas. Esos son los psiquiatras. Los psiquiatras son médicos y estos médicos están para conocer. O sea que la psicología tiene ciertas limitaciones. Hablamos de la conducta humana, hablamos del pensamiento humano, hablamos de la mente,
de la conducta. Pero cuando se trata de que estos problemas conductuales o estos problemas emocionales son generados por una enfermedad, son generados diríamos, por algo existente biológicamente hablando, lógicamente que tenemos que referir a nuestro aconsejado, a un profesional de la salud, en este caso, como lo hemos dicho. Está también lo que es la psicología evolutiva o la psicología de desarrollo. Esta psicología es muy importante para comprender las diferentes etapas del desarrollo del ser humano y también es muy práctica en lo que tiene que ver en la psicología educativa para impartir docencia y conocer más perfectamente a los alumnos y poder también adecuar las enseñanzas a los diferentes niveles de los estudiantes. Eso es la psicología evolutiva o psicología de desarrollo, la psicología social que tiene sus ramas, la psicología clínica, la psicología social, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en muchos procesos sociales que muchas veces están ligados a procesos políticos, procesos económicos que atraviesan los pueblos. Y esos procesos sociales, lógicamente, están marcados por pauta y son objeto del estudio de la psicología porque nos afecta directamente, afecta a la familia y afecta a los individuos. La psicología clínica, que es la rama que se encarga de tratar directamente a las personas y aconsejarlo y darle también algún tipo de terapia. La psicología del trabajo, que ha crecido enormemente y siempre está en las empresas. Las empresas tienen un psicólogo, un orientador, porque las empresas quieren mejorar las condiciones del medio ambiente, las condiciones laborales, quieren aumentar la productividad y para aumentar la productividad, lógicamente los trabajadores tienen que sentirse bien y también estar estimulados. Y eso es importante, la psicología del trabajo, como también la psicología educativa, que se afianza mucho en otros conceptos. Todas estas ramas de la psicología, lógicamente, interactúan entre sí, se aportan mucho una a otra. No puede decir que son completamente independientes, sino que están asociadas y porque son ramas multidisciplinarias. Y eso es importante. Cuando estudiamos teología, la teología no es un solo concepto, son muchos conceptos y la teología también es multidisciplinario. Y así tenemos que comprender qué es la psicología. Esto es para no estrechar nuestra visión, porque muchas veces estrechamos nuestra visión y nos olvidamos también de los problemas de salud mental. Hay problemas de salud mental en la iglesia. Hay problemas, ¿acaso los pastores no sufren de salud mental? ¿No sufren ansiedad? ¿No sufren depresión? ¿Acaso no hay pastores que intentan suicidarse o que se han suicidado? ¿Acaso no sufren de agresividad? ¿No sufren de trastorno del comportamiento? Sí sufren y están sujetos porque son seres humanos. Aún lo dice la Biblia, que Elías, amén, era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Y Elías sufrió una depresión. Y hay muchos personajes en la Biblia que sufrieron depresión y que son considerados también en ese santo libro que es la palabra del Señor. Igualmente nosotros en la actualidad y mucho más con los grandes conflictos que estamos confrontando y los grandes desafíos y grandes cambios sociales que estamos experimentando, los pastores están lógicamente, diríamos, sufriendo, padeciendo en carne propia los que son estos problemas psicológicos y por eso decimos, los primeros aconsejados somos nosotros, que tenemos que estudiar psicología, amén, para ayudar nosotros mismos a comprender nuestros procesos, amén. Por favor, pido a todos hay un sonido, doctor, que no se todos, escucha, por favor, doctor. que silencien, no que se silencien, escucha. amén, en lo que estamos exponiendo. Amén, por favor, silencien. Amén. ¿Cómo te sentís? Vamos a ver. Amén. ¿Cuáles son los métodos psicológicos? Los métodos es que hace que la psicología dé ese salto de ser precientífica a lograr el carácter científico. Y es precisamente la importancia de usar los métodos apropiados que nos permite este grandioso avance en la psicología. Está el método experimental, por eso decimos, son conceptos psicológicos para obreros cristianos. Método experimental. Este método tiene lugar en los laboratorios
tiene mediciones variables y también mediciones intervenientes. Este método experimental es de la investigación en el campo de las investigaciones psicológicas, que es un campo bastante amplio estudia la conducta humana, estudia el comportamiento humano, estudia también las enfermedades mentales en particular, pero este campo experimental muchas veces es que aporta los conceptos y las soluciones a otros problemas que afectan al ser humano. Están los métodos de escrutinio de campo. Estos métodos son encuestas en el medio natural. Los sujetos no saben que están participando y porque de esta forma los resultados son más fiables, más directos. Porque cuando usted sabe que lo están consultando, usted hasta controla su conducta. Pero cuando no sabe que lo están observando, usted actúa de forma natural y se expresa de forma natural. Entonces, este método de escrutinio de campo también se usa en algunas investigaciones. También está el método psicométrico. Son evaluaciones por métodos clínicos. Ya la ciencia está muy avanzada y tenemos métodos clínicos que pueden ayudarnos a lo que es los conceptos psicológicos o la investigación de la psicología. Hay pruebas, entrevistas, gráficas, cuestionarios que nos permiten evaluar con precisión cualquier tipo de caso. Esos son métodos psicométricos. Amén. O sea, estos son los métodos que actualmente dispone la psicología, pero también la psicología dispone de metas. ¿Y cuáles son esas metas que presenta la psicología moderna o la psicología científica? ¿Cuál es en otra palabra, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito último de la psicología? Por favor, tomen nota. Cualquier pregunta me la hacen finalizando la presentación. Amén. Tomen nota, cojan sus cuadernos de apunte y vayan tomando nota sobre cualquier concepto que lo vamos a aclarar finalizando la presentación. Porque estamos grabando la clase para que aquellos estudiantes que no pudieron en esta noche unirse a nosotros también puedan recibir esta docencia y no se pierdan la exposición del profesor. Propósitos últimos, la psicología. Número 1, describir. Cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de investigación psicológica, cuando hablamos de la psicología científica, el primer propósito es describir. La psicología produce conocimientos que pretenden precisar en detalle el objeto o el fenómeno que estudia. O sea que lo primero que hacemos es describir. No solamente en la psicología, aún en la filosofía, aún en la medicina, en cualquier área, en la teología, lo primero es describir el fenómeno para tratar de comprenderlo. Si no lo describimos, lógicamente no conceptuamos lo que es. Luego, explicar, que es el segundo propósito. O sea, dar respuestas al por qué ocurren estos casos. Y sigue, lógicamente, con el propósito de predecir, es anticiparse a situaciones que puedan darse en el futuro y finalmente controlar, o sea, manejar ciertas variables que generan cambios en el fenómeno. De esa forma, la psicología en ese campo de la investigación comienza a dar resultados. Describir, o sea, pretenden precisar el fenómeno tal como ocurre, explicar por qué ocurre ese fenómeno, predecir, adelantarse o anticiparse a cualquier situación que más adelante pueda ocurrir y controlar, o sea, manejar variables y esas variables para ver los cambios que éstas puedan producir en el futuro. Podemos poner un ejemplo. Tal vez usted se encuentra predicando en el púlpito y de repente entra una persona y le interrumpe la predicación. Y usted amablemente le dice que le va a dar respuesta al finalizar su disertación, su conferencia, su charla, su sermón. Pero la persona se mantiene imprudente y se torna agresivo. Incluso va al púlpito, va al podio donde está usted y pretenden agredirlo. Es posible que no lo agreda porque hay diáconos, hay personal
o tal vez lo agredió o llegó a estrujar. Se controló la situación, la conferencia, lógicamente, por el escándalo ocurrido, se tuvo que suspender y lógicamente no hubo resultado y todos se fueron con un disgusto, con un mal sabor en la boca por el hecho ocurrido. Tal vez la persona que entró estaba bajo el efecto alcohol o el efecto de una droga, no sabemos la circunstancia. Entonces estudiamos ese caso, se llama estudio de caso. En ese estudio de caso comenzamos a analizar, a describir lo que ocurrió en ese momento. Al analizar, comenzamos a precisar detalladamente lo que ocurrió. Determinamos si la persona estaba bajo el efecto de alguna droga, bajo el efecto de alcohol, por ejemplo, o tenía algún trastorno mental, que muchas veces tienen trastornos mentales, o pertenecía tal vez a una secta contraria, o pertenecía a un movimiento contrario al cristianismo. No lo sabemos, pero hay que tratar de predecir. Ahí estamos explicando el por qué ocurrió. Correcto. Entonces el segundo paso es explicar el por qué ocurrió. O sea, y al explicar el por qué ocurrió, también tenemos que anticiparnos a situaciones que puedan presentarse en el futuro. Ahora, no tenemos la seguridad, fallaron tal vez los ujieres que estaban en la puerta, no hubo vigilancia suficiente, no hubo seguridad para el que estaba exponiendo y comenzamos a hablar de esos casos que puedan predecir o anticiparse. Entonces, para anticiparnos, tenemos que tomar medidas. Si nuestra iglesia está en un sector donde ocurren esas situaciones o pueden ocurrir esas situaciones en aquel momento, tenemos que tener personas en la puerta capacitadas, entrenadas para comenzar a controlar la situación antes que ésta se presente, para ver los individuos que parecen sospechosos, que parecen agresivos o que parecen que están bajo el influjo de alguna droga, observarle los ojos, olerlos, pasarle por el lado, si huele alcohol, si no huele alcohol, cuál es su conducta, si es conducta errática. Observamos la conducta y estamos entonces explicando la situación y también estableciendo normas para futuras situaciones que no se presente ni cause ese estrago como se pretendió. Así como ocurre en un estudio de caso, también ocurre en lo que es la psicología. La psicología se enfoca en diferentes casos y pretende describir, explicar, predecir y controlar. Estos son los enfoques básicos de lo que es la psicología. La psicología en materia de la psicología científica. Ahora, viendo ya que hemos visto cuáles son los métodos que emplea la psicología, que la psicología adquiere su carácter científico gracias a los métodos científicos que comienzan a incorporarse y gracias a que dejó las especulaciones filosóficas y comenzó en el campo de la investigación, estableciendo laboratorios donde se pueden estudiar casos específicos en particular. Ahora, dijimos que la psicología moderna tiene diferentes corrientes o diferentes escuelas y de acuerdo a esas escuelas también son los métodos con que se enfocan los diversos problemas que padece el ser humano. Y tenemos que conocer no solamente los métodos, no solamente los objetos finales de la psicología, que lo hemos visto ahora mismo, también tenemos que conocer cuáles son esas escuelas, porque a veces vamos donde un psicólogo, pero no sabemos a qué escuela pertenece. No sé si me entiende. Usted va a un pastor, usted va a un consejero, pero usted tiene que saber de qué iglesia es, si es bautista, si es pentecostal, si es menonita, si es adventista, porque usted toma un libro y tiene que ver, amén, quién es el autor de ese libro. Igualmente tenemos que, para conocer cuáles son sus enfoques teológicos, igualmente, cuando usted va a una persona que le va a aconsejar, usted debería orientarse por lo menos a qué escuela psicológica pertenece para saber si es efectiva, para saber a cuáles resultados va a esperar de usted. Y esto es importante. O sea, no podemos ir ciegamente donde una y sentarnos en la oficina de un psicólogo para que simplemente, como hacen muchas veces los médicos, que comienzan a experimentar con nosotros. No, tenemos que tener, amén,
los pies sobre la tierra y conocer cuáles son las escuelas psicológicas actuales. ¿Cuáles son? Ahí está. Primero, tenemos la psicología sistémica. Eso es una corriente psicológica. La psicología sistémica. Escuela, aquí está. Estructuralismo. ¿Cuál es el objeto de estudio del estructuralismo? Estructuralismo, conductismo, psicología de las staff, el psicoanálisis, psicología cognitiva. Ahí tenemos las 5 principales escuelas de la psicología. Por eso hablamos de psicología sistémica, porque está organizada en sistemas. 5 sistemas grandes. Estructuralismo, objeto de estudio. Estructura de la conciencia, elemento. Lógicamente, ¿cómo usted va a estudiar la conciencia, verdad? Es un asunto moral, es un asunto especulativo. Los temas del estructuralismo, la sensación y las imágenes. Los métodos, la introspección. Y aquí están los principales representantes de esta escuela del estructuralismo o los padres del estructuralismo. El conductivismo, que estudia la conducta que es observable y cuáles son los temas de el aprendizaje y la modificación de la conducta. Hace grandes aportes, lógicamente, que falla en reducir a toda la conducta y olvidarse de los procesos psicológicos internos subyacentes. Y por eso no es completa, pero hace aportes importantes a lo que es la psicología científica. Los métodos, el método experimental, la terapia de la conducta, y esos son aportes que hace. Tenemos la siguiente escuela, la psicología de la Gestalt, que en qué se enfoca, cuál es el objeto de estudio, la conciencia, y se enfoca, los temas de es la percepción, la memoria, el pensamiento, hace en ese campo sus aportes, pero no podemos limitarnos únicamente a esos campos, tenemos que ver otros campos también. Los métodos, la observación y la introspección. El psicoanálisis, que es de Freud, el psicoanálisis habla de estudio del subconsciente, de las neurosis. Eso es que habla, que se enfoca principalmente el psicoanálisis. Y los temas principales es la personalidad, la motivación, la afectividad de los individuos y usa sobre todo lo que es el método clínico y por lo tanto hizo un gran avance, un gran aporte enorme a lo que es la psicología moderna. Y finalmente tenemos la psicología cognitiva, que estudia las estructuras y procesos mentales, la memoria, razonamiento, la inteligencia. Igualmente usa el método experimental. Así que no podemos ver a un solo sistema o una sola escuela psicológica. Tenemos que ver y comprender todas las escuelas psicológicas y ver la forma en que interactúan o los aportes que hacen cada una de ellas a lo que es la psicología como ciencia. Sí es importante que estudiemos estas escuelas psicológicas, sí es importante utilizar o implementar sus métodos y de acuerdo al caso que se presente, es posible que se adapte a que sea explicado o que pueda ser tratado de acuerdo a uno de estos grandes enfoques en particular. O sea, cada caso me va a indicar a mí qué método puedo implementar para yo ayudar a las personas. Ahora bien, el estructuralismo. Tal vez la primera escuela formalmente constituida fue el estructuralismo. Fue fundada por Elmer Hom en el 1838 a 1920, quien ha sido llamado el padre de la psicología. Se basa en la fisiología y la estructura del cerebro y la mente humana. En este caso, tenemos que ver que lo psíquico y lo orgánico son paralelos e independientes. Se vale de métodos esenciales, especialmente experimentales. La mayor importancia radica en la formación que hizo de la psicología como ciencia. Actualmente, el estructuralismo no está tan de moda, es una rama que ya es arcaica, vieja, pasada,
pero sin embargo, el naturalismo sirvió de base para darle carácter científico a la psicología porque la elevó de la simple especulación filosófica y le dio un carácter científico. Hablaban, por ejemplo, del naturalismo, del hombre delincuente, del delincuente nato, y hablaban a medir el cerebro, a medir la cabeza, que tienen la cabeza de forma cuadrada, que las mandíbulas son anchas, que los ojos anchos, y comenzaban a ver los lóbulos, los lóbulos del rostro, y estudiando lo que es las estructuras biológicas del cerebro, determinaban si la persona tenía tendencia a ser delincuente o tendencia a tener problemas mentales. Eso es, lógicamente, comenzando la psicología. Así que aquel que tenía un rostro como el hombre primitivo, ese era un hombre atrasado, mentalmente hablando. Y comenzaban a ver si la cavidad craneal era grande o pequeña, si era cuadrado, redondo. Lógicamente, amén, que esas formas de estructuralismo no son en la actualidad consideradas tan científicas, pero le hemos dicho, el aporte que hizo fue que elevó la psicología de la mera especulación y dándole un carácter científico y quedando atrás lo que es el estructuralismo. Seguimos con la siguiente escuela o veamos por lo tanto algunos principios de lo que es el estructuralismo. Método de investigación, la introspección analítica o autoexamen de nuestros propios estados emocionales y procesos mentales, que es un aporte principal. Que estudiaba la conciencia, idea principal, elementalismo y asociacionismo. La mente o conciencia inmediata no es algo sustancial, sino un proceso. Los elementos simples e irrefutibles son los que descansa toda actividad mental, sensación, sentimiento, imagen. Y esos son los tres enfoques principales o los tres principios principales. Todo se genera, la mente, amén, los pensamientos, ¿dónde se originan? ¿Cuáles son los factores influyentes en nuestro cerebro? ¿Cuáles son? Sensación, sentimiento, imagen. Eso es lo que el estructuralismo, esta escuela, nos había presentado. Lógicamente, el conductismo es la segunda gran escuela psicológica que tenemos que comprender. El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por John Watson en el 1878 que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, o es decir, la conducta, y niega la posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Lógicamente es un fallo porque la introspección es una de las herramientas que actualmente usa la psicología para conocer los estados emocionales y los estados mentales de las personas. Pero ahí está, es simplemente una escuela que se llama conductivismo. ¿Enfocada en qué? Enfocada en la conducta observable. Y en esto está. Ahora, el conductivismo, tenemos que ver los diferentes aspectos que presenta esta escuela filosófica en general. Teorías conductistas del aprendizaje, por ejemplo. La experimentación permitió descubrir muchos principios del aprendizaje y su relación entre estímulos y respuestas, porque el conductismo ayuda en los procesos de formación, en los procesos de educación y lo que es el aprendizaje. Conclusiones útiles para aplicar y modificar más tarde en el comportamiento humano, que es la conducta. El enfoque conductivista en psicología tiene sus raíces en la Escuela de Psicología estadounidense conocida como funcionalismo y la teoría darwiniana de la evolución. O sea, tiene raíces, lógicamente, que son materialistas. En la terminología inicial experimental fue adoptada por Watson y otros también, desarrollándose de esta forma lo que es el conductivismo. Conductivismo o psicología de la conducta, que es importante, corriente de la psicología que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable o la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. Sus principales procesos son conocidos como condicionamiento clásico,
y el acondicionamiento operante. Y estos son dos conceptos importantes. Ahí está. El clásico es un ejemplo del acondicionamiento clásico. Por ejemplo, con un perro se hace un experimento. El perro ve el hueso, tan pronto el perro ve el hueso, el estímulo visual, amén, despierta una sensación en él y produce salivación, que es lo biológico, una reacción biológica, que es la salivación. Cuando ve el hueso, ve la comida. En este caso, comienzan a condicionar al animal, al perro. Entonces tocan una campana y se le enseña una campana, por ejemplo, que un animal vea, si no está condicionado, no produce ninguna respuesta. Ahora, si cada vez que usted le toca la campana, le presenta luego el hueso, ya está asociando la campana con el hueso y él sabe que le toca la comida. O sea, ya usted lo está acondicionando y tan pronto le toca la campana, ya hay un estímulo auditivo que lo asocia con la comida y ese estímulo auditivo produce la salivación. Y por lo tanto, usted ha acondicionado al animal para que con el toque de la campana ya babee por la comida. Amén. Y eso se llama, es un ejemplo del acondicionamiento clásico. Hay otras escuelas y sigue la siguiente: psicología cognitiva. Cognición nos habla de mente, correcto. Entonces la psicología cognitiva aparece a fines de los años 50. Lógicamente comienza a superar, comienza a dejar atrás lo que es el conductismo. Y por lo tanto, al dejarlo atrás, supera esa etapa de la evolución de la psicología. Ya se llama cognitivo, sostiene que el objeto de estudio de la psicología es la actividad mental del individuo, el análisis científico de los procesos y estructuras mentales con el fin de comprender la conducta humana. Ya se va directamente a lo que es el cerebro, se va directamente a la estructura y los efectos que puedan ejercer en la mente humana. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos procesos que nos habla el cognitivismo. ¿Cuáles son estos? La psicología cognitiva, sus representantes, Jean Piaget, que lo hemos visto, no sé si usted ya han estudiado a Jean Piaget y las diferentes etapas de desarrollo del ser humano, que habla de una etapa sensomotora, etapa preoperacional, etcétera, etcétera, asimilación, acomodación, que son procesos psicológicos. La psicología cognitiva, ¿cuándo surge? Surge a finales de los años 50, en oposición al conductismo, correcto. Su objeto de estudio es la conducta observable, el conductismo, pero en la psicología cognitiva, lógicamente, el objeto de estudio es completamente distinto y eso produce un cambio en lo que es o una etapa nueva en lo que es el desarrollo de la psicología moderna. Procesos cognitivos básicos, sensación, memoria, percepción, atención, que son conceptos importantes que hoy también estudiamos. Procesos cognitivos superiores, procesamiento, inteligencia, resolución de problemas, y son precisamente que vemos de esta forma la gran influencia que ha tenido la psicología cognitiva en esta ciencia o en la ciencia de la psicología en general. Luego surge como cuarta escuela la psicología de Sigmund Freud o el psicoanálisis. Y ahí tenemos a este eminente profesional que nos trae esta nueva teoría revolucionaria que cambió completamente y elevó a su máximo nivel la categoría científica de la psicología, de tal forma que se popularizó de tal manera que prácticamente la sociedad la aceptó, la abrazó grandemente, y todos aquellos que no se sujetaban a lo que es la nueva psicología, la ciencia que había surgido con el psicoanálisis,
quedaba atrás, amenazando muchas creencias, amenazando religiones que se oponían a ella, porque lógicamente tuvo un carácter científico indiscutible y nadie podía objetar ese carácter científico. Hoy en día sí lo hacemos. Hoy en día tenemos esa capacidad de tomar únicamente los elementos que convienen en el campo de la teología o en el campo de la religión y desechar aquellos que aún conservan sus rastros materialistas o sus rastros naturalistas que no se aplican al campo de lo que es la psicología, la psicología cristiana. Comienza a hablarnos el psicoanálisis de la conciencia, comprende lo que percibimos en el momento. Nos hablan también de la inconsciencia o los estados inconscientes. Es un contenido mental que no se encuentra en la conciencia, que también se llama subconsciente. También nos habla de un preconsciente, un almacén de recuerdos de la conciencia, y todos esos aspectos. El psicoanálisis comienza también a hablarnos cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la mente humana, y comienza, por lo tanto, a hacer grandes aportes a lo que es la psicología en general. Psicoanálisis es una técnica que ayuda al paciente a traer a la conciencia lo que ha sido reprimido, lo que permanece olvidado en el inconsciente. Esto generalmente ocurre por sucesos de la infancia que han sido penosos o desagradables, por lo que cae en el inconsciente, es decir, en el olvido, y ahí quede retenido por censura, pero hay veces en las que se van manifestando poco a poco en formas de síntomas físicos, psíquicos y comportamientos anómalos en la persona adulta. Esa es la tesis de Freud. Psicoanálisis viene del griego alma o mente, de psiquis es alma o mente, es la práctica terapéutica, básicamente es un método, práctica terapéutica fundamentada alrededor del año 1896 por el neurólogo Sigmund Freud. Freud postulaba a que nada ocurre al azar. Todos los pensamientos y la conducta poseen un significado preciso. Todos los fenómenos mentales, pensamientos, recuerdos, sensación, acto, tienen una intención consciente o inconsciente y están determinados por sucesos que le preceden. Esta es la teoría del psicoanálisis, la cual tenemos que conocer. Pero también el psicoanálisis me habla también de la personalidad, y tenemos que también, y lógicamente, nosotros conocerla. O sea, me habla de una teoría de la personalidad. ¿Cuál es esa teoría? Que hay un ello, que hay un yo, y hay un superego, un ego, amén, un ego que es el yo, ¿verdad? Y estos tres aspectos de la conciencia o de la persona entra en conflicto. El ello es la parte primitiva, es el animal que está en todos nosotros. Dice Freud que lógicamente la primera etapa del cerebro desarrollarse fue el ello. Y por lo tanto el ello nos lleva, si vamos a la Biblia y asociamos con el concepto de la Biblia, sería el viejo hombre, viciado con sus delitos y pecados, el ello, en la parte que nos hace alejarnos de Dios, la parte que nos hace, diríamos, manejarnos por instinto, o la parte animal que está en nosotros, pecaminosa, caída. Y está el yo que habla Freud, y es el yo, para Freud, es la realidad. Y está el super yo o el superego, y ese superego es la parte más civilizada. Por lo tanto, si vamos a ilustrarlo, como diría tal vez el apóstol Pablo, lo que es la teoría de la personalidad, Pablo decía que lo que yo no quiero, eso hago. Me habla del hombre de pecado, del viejo hombre, que me obliga a hacer las cosas que yo no quiero. Y en su mente hay una idea de lo que es perfecto, de lo que es superior, que es el super yo. Y ese super yo es la imagen que nos presenta Cristo.
que tenemos que crecer a la estatura, a la plenitud de Cristo, y por lo tanto tendemos a esto. Y nosotros, nuestra personalidad, nuestra parte consciente, el ello o el ego, entonces tiene dos voces. Una voz a la izquierda que te dice, haz esto, un ángel, un demonio a nuestro oído izquierdo que nos dice a esto, y un ángel en nuestro hombro derecho que nos dice, no lo haga porque no es correcto. Y el yo es el que toma la decisión. El yo es el que decide cómo actuar. Y el yo es la parte consciente que nos dice qué tenemos que hacer, a quién tenemos que escuchar. Y en ese proceso es que Freud nos habla de los conflictos interiores o la lucha interior psicológica que cada ser humano está luchando. El ello, el yo y el super yo. El ello representa principio del placer, representa procesos primarios, primitivos del ser humano. Y el ello está en el inconsciente. El yo es el principio de la realidad. Está en contacto con el mundo externo, tiene los pies sobre la tierra, tiene la función de mediar entre el ello, que es el yo primitivo, y el super yo, que es lo que se aspira a ser el estadio mejor que queremos llegar. El super yo, resultado de la incorporación del yo a los mandatos paternos, representa restricciones morales, los impulsos hacia la perfección. Ese es el super yo, el perfeccionamiento, el crecimiento del ser humano, crecer como individuo, crecer como persona en cuanto a pensamiento, en cuanto a conducta, en todos los aspectos necesarios. Aparece después de la elaboración del complejo de Edipo. Lógicamente, cuando tenemos el complejo de Edipo, nos creemos demasiado y el yo se crece demasiado. Y ese yo no puede crecerse, sino que tiene simplemente una función de mediar entre el ello y el super yo. Y en esa función, el yo es el consciente. Y esta se llama la teoría de la personalidad de Freud. ¿Correcto? Ahora, llegamos a la última escuela. La última escuela psicológica es la psicología de la Gestalt, que habla de imagen, de proyección psicológica, que todo se genera por la proyección psicológica. Tal vez nosotros, en esta psicología de la Gestalt, amén, nos vamos al proceso de la tentación que dice la Biblia, que habla Pedro, que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre, porque lo que está en el mundo, ¿qué es lo que está en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y ahí está lógicamente, teológicamente expresado los conceptos de la teoría de la Gestalt. Correcto. Igualmente, cuando vemos a la primera tentación del ser humano, Adán y Eva, la primera pareja humana, que dice la Biblia que ese mismo proceso, los deseos de los ojos, son lo primero, porque todo comienza por la imagen, nuestra visión, nuestra vista, los deseos de la carne, ahí están los sentidos agudizándose, deseando, y está la vanagloria de la vida. Esto de una forma u otra se asocian psicológicamente y tenemos que entender que en cada tentación hay un proceso psicológico. Entender que en cada proceso que nosotros atravesamos de prueba hay un fundamento de psicología, que en cada pecado hay un fundamento psicológico que debe ser tratado. En cada conducta errática que pueda presentarse en una congregación, en una iglesia, ahí intervienen también procesos psicológicos que tenemos que entender y que tenemos que considerar, amén, para poder nosotros entender la verdadera naturaleza de las cosas que están ocurriendo. Ahí está, Gestalt. La Gestalt es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna. Planteó explicaciones alternativas frente a la corriente de la época, el funcionalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis y el conductismo, para comprender los procesos mentales, abocándose al estudio de la percepción. Ese es el enfoque principal. Ahí en esa imagen usted dice, ¿qué usted está mirando? Dice una mujer
con una flor por delante. Lógicamente, eso usted puede ver, que muchas veces se usan los conceptos de la psicología de la gestalt como una forma, como un examen médico para medir la comprensión o la psicología de una persona. Le presentan varias imágenes y le dicen, ¿qué usted ve? ¿Qué usted ve? Entonces la persona va diciendo lo que ve. ¿Qué vemos? Ahí simplemente hay dos flores, tres flores, y hay una mariposa que está volando y que se va a sentar en una flor. O sea, hay dos posiciones. ¿Qué usted está mirando? O sea, la percepción. ¿Cuál es su percepción? Y hay percepción de pecado. Hay percepciones que son falsas y nos engañamos. Entonces, todo nuestra reacción psicológica depende de lo que percibimos. ¿Por qué hay cuatro evangelios y no uno? Amén. Nos preguntamos por la percepción, porque nos enfocamos a un hecho y tal vez un evangelio lo narran de una forma y otro evangelio lo narra de otra forma, porque por la percepción o estamos presentes como testigos y ocurre un hecho delictivo y nos llaman a la corte a declarar. Y tal vez los testigos tienen una percepción distinta de lo que pasó. ¿Por qué? Porque lógicamente todos tenemos una percepción distinta que tenemos que estudiar para buscar lógicamente lo que se complementa o expresar la realidad. La Gestalt plantea, la mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, o sea, los sentidos, la percepción, o de la memoria, pensamiento, inteligencia, resolución de problemas. Nuestras experiencias nos condicionan. ¿Qué estamos mirando en esta imagen? Una mujer con una cabellera hermosa, correcto, pero ahí tal vez usted está mirando simplemente dos caballos. Amén. O sea, ¿qué estamos percibiendo? Y la percepción, amén, el estudio de la percepción es un campo fundamental en lo que es la psicología de la Gestalt. Ahí hablando. Y la psicología de la Gestalt traza pauta, leyes acerca de cómo trabaja nuestra mente. Y si comprendemos cómo trabaja nuestra mente, llenando los espacios, llenando las informaciones que no comprendemos, de tal manera que a veces leyendo hay una palabra que está mal escrita y usted la lee correctamente y no se percata de que está mal escrita, porque la mente llenó los espacios. Faltan palabras y sin embargo la mente llena los espacios. Y cuando estamos frente a una imagen, la mente llena los espacios. Correcto. Y muchas veces con los recuerdos es así. Pensamos que los recuerdos son estáticos. Cuando conocimos a nuestra esposa, que nos casamos con ella, la primera encuentro que tuvimos en un restaurante, te le preguntan, ¿y cómo fue ese encuentro? Y usted comienza a recordar y lo pinta bellamente. Pero a medida que pasan los años y que usted va borrando elementos, hay otros elementos que se van incorporando y por lo tanto los recuerdos no son fiables. Los recuerdos no son estáticos porque nuestra mente aún lo está llenando, está supliendo. Cuando nos sentimos mal, recordamos detalles, amén, que nos desagradan. Cuando nos sentimos felices con la pareja, recordamos detalles románticos, bonitos. Los recuerdos cambian, se modifica, la mente cambia, se modifica. Y muchas veces lo que observamos, nuestra mente llena esos espacios. Y por eso hay principios que hay que estudiar, que son principios de la Gestalt. Ahí está el principio de semejanza, principio de proximidad, principio de simetría, principio de continuidad, y principio de dirección común, principio de simplicidad, principio de experiencia. Y si queremos profundizar, lógicamente que hay libros que nos ayudan a comprender lo que es la psicología de la Gestalt. Pero lógicamente, la psicología de la Gestalt me dice cómo a través de la percepción mi mente trabaja. Y eso es importante para verdad. Lógicamente, modernamente, aparte de estas 5 escuelas que hemos visto, aparece otra escuela más, que es la teoría general de los sistemas o la teoría sistémica, y concluyendo, por lo tanto, a la sexta y última escuela que tenemos que conocer, aparte de estas 5 que hemos mencionado. La psicología sistémica deriva de la teoría general de los sistemas. El concepto central de las terapias familiares, de las terapias de grupo,
o sistémica es el de la familia como un sistema. Actualmente, cuando usted va a consultar de un niño que tal vez tiene problemas de conducta, no solamente se trata al niño, sino a la familia entera, porque lógicamente la familia está influyendo sobre ese niño y tal vez influye sobre la conducta del niño y viceversa también, porque la presencia del niño también genera reacción en el entorno familiar. Por lo tanto, no sería sabio yo solamente tratar al niño que tiene problemas de conducta, problemas de comportamiento, sino que debo tratar a la familia completa, porque es un sistema. Así la iglesia es un sistema y por eso hay terapias sistémicas o terapias de grupo. Esto lleva a su vez a considerar que la familia es más que la mera unión de componentes aislados. El principio sistémico es que el todo es más que la suma de las partes. O sea, el todo no es la suma de las partes, sino que el todo forma un sistema y tenemos que estudiar lo que son los sistemas. Sistemas y subsistemas. Por ejemplo, cada persona es un sistema porque ocupa un lugar, un espacio, un tiempo. Los subsistemas se relacionan entre sí, o sea que varias personas, y forman alianza con carácter patógeno. Ahí está. Hay un ambiente y en ese ambiente hay un proceso de realimentación que nos incumbe a todos. En ese proceso hay una entrada, hay un proceso y hay una salida y por lo tanto en ese sistema todos diríamos hay una influencia generalizada de cada uno de los elementos que forman parte de ese sistema. Hay una retroalimentación, hay una homeostasis, que es retroalimentación. Fíjese, lo más sencillo. Estamos predicando, estamos en un púlpito, estamos enseñando. La retroalimentación es yo ver la reacción de ustedes. Si cuando alguno está con la imagen y está cabeceando, yo estoy mirando como que no estoy llegando o que no están poniendo atención. Eso es lo que yo estoy percibiendo. Se llama retroalimentación. Estoy predicando y la congregación hay una persona que bosteza. Tal vez esa persona llegó tarde del trabajo, está muy cansada, pero si hay dos o tres bostezando, entonces mi mensaje está aburrido. Debo modificar porque estoy recibiendo una retroalimentación negativa. Pero si hay un ambiente bello, la gente está alegre o está alabando a Dios, yo recibo que el mensaje está llegando. Eso se llama retroalimentación. Cuando impartimos clase, cuando predicamos, cuando damos un discurso, hay una retroalimentación. Pero también esa retroalimentación se da en el seno de la familia. La conducta de cada uno de nosotros se refleja en mí, se refleja en usted y por lo tanto estamos retroalimentándonos porque nos afecta uno al otro. La homeostasis es producir cambios, pero no perder la estabilidad como sistema o familia. Homeostasis es equilibrio. La homeostasis del organismo es que yo tengo una vida saludable. La homeostasis mental es paz mental, paz espiritual. En la familia es equilibrio, armonía. Ese es el grado de homeostasis que está buscando la teoría de los sistemas, que exista armonía. Y cuando estudiamos una iglesia, también aplicamos la teoría de los sistemas, porque la iglesia no es la suma de sus partes, sino que es un todo. Y como un todo tenemos que verla, tenemos que ver cuáles son los elementos que hay en ella para buscar lo que es la armonía, la coinonía, como dice la Biblia, y eso es lo que llaman el equilibrio de la conducta, el equilibrio emocional, el equilibrio mental, la homeostasis, que todo esté en calma, que todos estemos relajaditos, amén, y eso es lo que se busca. Hay también el concepto de calibración, que aceptar los cambios que un miembro quiere hacer y que esto no afecte al sistema. O sea, nos estamos ajustando, que eso es calibración y equifinalidad. Equifinalidad, los elementos se encuentran en constante interacción y los cambios ocurren totalmente. O sea, equifinalidad. Encontramos nuestra finalidad, nos coordinamos, compartimos nuestras vidas, compartimos nuestros sueños y somos parte unos del otro y entendemos que somos parte
el uno del otro. Esto que se llama la psicología de los sistemas, que busca la estabilidad y la ruptura de un sistema. En un plano individual es estable o no es estable, una de las dos cosas. Si es estable, mantienen la constancia en sus diversas variables como el espacio. Si no es estable, lógicamente, entonces sus variables pierden rápidamente su constancia. Hay también características que es abierta o cerrada. Y estos son los elementos que se consideran cuando estudiamos lo que es la psicología de los sistemas o sistémica, que también tiene un campo de aplicación bastante grande en lo que es la familia, la psicología de la familia, la psicología de los grupos laborales, de iglesias, de instituciones, la psicología deportiva también, y en muchas ramas se puede aplicar lo que es la psicología de los sistemas. Ejemplo, la falta de atención de los padres crea hijos con bajo rendimiento escolar. O sea, tú llevas al niño a un psicólogo porque tiene poco rendimiento escolar. Cualquier psicólogo tal vez te va a enfatizar al niño y va a tratar de conversar con el niño de qué le está pasando. Pero muchas veces es el comportamiento de los padres o el trato que tenemos con nuestros hijos lo que está produciendo bajo rendimiento escolar. Amén. No sé si me están copiando, ¿correcto? Entonces, esto es lo que me habla de la teoría de los sistemas. Amén. Ahora, ya hemos visto esta parte, las cuales son importantes y que teníamos que conocer. Ahora, las notas que ustedes tomaron, ¿qué observaron de este proceso que hemos tenido? Amén. Antes de comenzar esa parte, me gustaría hacer el pase de lista y luego contestar las preguntas que ustedes han tomado. Para esto voy a parar lo que es la grabación y seguimos ya de manera privada con cualquier pregunta y también con los procesos que tenemos que hacer, diríamos, los requerimientos de estas materias. Amén.